Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra literaria profundamente conmovedora y reveladora, Los recolectores de bayas de Amanda Peters. Este libro nos lleva a un viaje fascinante a través de generaciones de la comunidad Mi'kmaq en la costa este de Canadá, explorando temas de identidad, tradición y sanación. Amanda Peters, una talentosa escritora Mi'kmaq, nos presenta una historia que entrelaza el pasado y el presente, revelando cómo las experiencias de nuestros antepasados continúan moldeando nuestras vidas hoy en día. A través de los ojos de Sarah, una joven Mi'kmaq que regresa a su comunidad natal, descubriremos la importancia de reconectar con nuestras raíces y el poder sanador de las tradiciones ancestrales. En los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos clave de los recolectores de bayas, desentrañando la riqueza de la cultura Mi'kmaq, el impacto duradero del sistema de escuelas residenciales, y cómo la práctica aparentemente simple de recolectar bayas se convierte en un poderoso símbolo de resistencia, resiliencia y renovación cultural. Prepárense para un viaje emotivo y esclarecedor que nos hará reflexionar sobre nuestra propia conexión con la tierra, nuestras raíces y la importancia de preservar y honrar las tradiciones culturales en un mundo en constante cambio. Comencemos. En Los recolectores de bayas, Amanda Peters nos sumerge en el corazón de la cultura Mi'kmaq, una de las primeras naciones de Canadá con una rica historia que se remonta a miles de años. A través de las vivencias de Sarah y su familia, el libro nos muestra cómo las tradiciones ancestrales siguen siendo una fuerza vital en la vida contemporánea de esta comunidad. La práctica de recolectar bayas, que da título al libro, no es simplemente una actividad de subsistencia, sino un ritual que encapsula la esencia de la cultura Mi'kmaq. Es un acto que conecta a las personas con la tierra, con sus antepasados y entre sí. Imaginen por un momento el aroma dulce de las bayas maduras, el sonido suave de los arbustos al ser tocados, y el zumbido de las conversaciones mientras las familias trabajan juntas. Esta escena, tan vívidamente descrita por Peters, nos transporta a un mundo donde cada acción está impregnada de significado y tradición. En nuestra sociedad moderna, donde a menudo nos sentimos desconectados de nuestras raíces, la historia de Sarah nos invita a reflexionar sobre nuestras propias tradiciones familiares y culturales. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido contacto con prácticas que alguna vez fueron centrales en la vida de nuestros abuelos? El libro nos desafía a reconsiderar el valor de estas costumbres y cómo pueden enriquecer nuestras vidas hoy en día. La cultura Mi'kmaq, como nos muestra Peters, no es un artefacto estático del pasado, sino una fuerza viva que evoluciona y se adapta. Vemos cómo Sarah lucha por reconciliar estas tradiciones con su vida en la ciudad, un dilema que muchos de nosotros podemos reconocer en nuestras propias vidas. Este equilibrio entre honrar el pasado y navegar el presente es un tema central que resuena a lo largo de toda la narrativa. Al final, Los recolectores de bayas nos recuerda que nuestras tradiciones culturales son más que simples costumbres, son anclas de identidad, fuentes de sabiduría y puentes que conectan generaciones. En un mundo que cambia rápidamente, el mensaje de Peter sobre la importancia de mantener vivas estas tradiciones es más relevante que nunca. Uno de los temas más desgarradores y profundos que aborda Los recolectores de bayas es el impacto duradero del sistema de escuelas residenciales en la comunidad Mi'kmaq. Este capítulo oscuro de la historia canadiense, que duró más de un siglo, tenía como objetivo asimilar a los niños indígenas a la cultura eurocanadense, separándolos de sus familias, tradiciones y lenguas. A través de los recuerdos y experiencias de los personajes mayores, especialmente la abuela de Sarah, Peters nos ofrece una ventana a los efectos devastadores de este sistema. No se trata solo de un relato histórico, sino de un trauma que sigue reverberando a través de las generaciones. Vemos cómo el dolor y la pérdida experimentados en estas escuelas han dejado cicatrices profundas que afectan las relaciones familiares, la autoestima y la conexión con la cultura Mi'kmaq. Para poner esto en perspectiva, imaginen por un momento ser arrancados de sus hogares siendo niños, llevados a un lugar extraño donde se les prohíbe hablar su idioma o practicar sus tradiciones. Este fue el destino de miles de niños indígenas en Canadá, y las consecuencias de esta política se sienten hasta el día de hoy. En la narrativa de Peters, vemos cómo este trauma histórico se manifiesta en la vida cotidiana de los personajes. La desconfianza hacia las instituciones, la lucha con la identidad cultural y los patrones de comportamiento destructivos son todas secuelas de esta experiencia colectiva. Sin embargo, el libro no se queda en la oscuridad de este pasado. También nos muestra cómo la comunidad, y especialmente las generaciones más jóvenes como Sarah, están trabajando para sanar estas heridas.
Este aspecto del libro nos invita a reflexionar sobre cómo los eventos históricos, incluso aquellos que no hemos experimentado directamente, pueden moldear nuestras vidas y comunidades. Nos desafía a considerar cómo podemos abordar y sanar los traumas colectivos en nuestras propias sociedades. Los recolectores de bayas no solo arroja luz sobre esta parte dolorosa de la historia canadiense, sino que también ofrece un mensaje de esperanza. A través de la reconexión con las tradiciones, el diálogo intergeneracional y la resistencia cultural, los personajes encuentran formas de procesar y comenzar a sanar de este trauma histórico. Es un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano y la importancia de enfrentar honestamente nuestro pasado para poder avanzar hacia un futuro más saludable y justo. En el corazón de los recolectores de bayas late una pregunta fundamental que resuena con muchos de nosotros: ¿quiénes somos y a dónde pertenecemos? A través del viaje de Sarah, Amanda Peters explora la compleja búsqueda de identidad que enfrentan muchos indígenas en el mundo moderno, atrapados entre dos realidades culturales distintas. Sarah, como muchos jóvenes Mi'kmaq, ha crecido en un mundo que a menudo parece estar en conflicto con las tradiciones de sus antepasados. Ha experimentado la vida en la ciudad, lejos de su comunidad natal, y ahora se encuentra luchando por reconciliar estas dos partes de su ser. Este dilema no es exclusivo de los Mi'kmaq. En nuestro mundo globalizado, muchos de nosotros nos encontramos navegando entre diferentes identidades culturales, tratando de encontrar nuestro lugar. Imaginen por un momento estar en los zapatos de Sarah. Por un lado, sientes una profunda conexión con las tradiciones de tu pueblo, el ritmo de la vida en la reserva, el conocimiento transmitido por generaciones. Por otro lado, has experimentado la vida en la ciudad, con sus propias oportunidades y desafíos. ¿Cómo equilibras estos dos mundos? ¿Cómo decides qué partes de cada uno incorporar en tu identidad? Peters retrata magistralmente esta lucha interna a través de las interacciones de Sarah con su familia y comunidad. Vemos cómo se siente a veces como una extraña en su propia tierra, luchando por reconectar con prácticas y conocimientos que una vez fueron fundamentales para su pueblo. Al mismo tiempo, observamos cómo su experiencia en el mundo exterior le da una perspectiva única que puede enriquecer a su comunidad. Este aspecto del libro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas de identidad. En un mundo donde las fronteras culturales se difuminan cada vez más, ¿cómo definimos quiénes somos? ¿Cómo honramos nuestras raíces mientras nos adaptamos a un mundo en constante cambio? La belleza del enfoque de Peters es que no presenta esta búsqueda como una elección binaria entre tradición y modernidad. En cambio, nos muestra cómo Sarah, y por extensión todos nosotros, podemos tejer una identidad rica y multifacética que incorpora elementos de ambos mundos. El acto de recolectar bayas se convierte en una metáfora poderosa de este proceso. Es una práctica ancestral que Sarah redescubre y reinterpreta en el contexto de su vida moderna. Al final, los recolectores de bayas nos recuerda que la identidad no es algo fijo o predeterminado, sino un jardín que cultivamos a lo largo de nuestras vidas. Nos anima a abrazar la complejidad de nuestros orígenes y experiencias y a encontrar formas de honrar todas las partes que nos hacen quienes somos. En Los recolectores de bayas, Amanda Peters nos sumerge en un mundo donde la conexión con la tierra no es un concepto abstracto, sino una realidad vivida y respirada. A través de las experiencias de Sarah y su comunidad Mi'kmaq, el libro nos invita a reconsiderar nuestra propia relación con el mundo natural que nos rodea. Para los Mi'kmaq, como nos muestra Peters, la tierra no es simplemente un recurso para ser explotado o un telón de fondo para la vida humana. Es un ser vivo, un maestro, un proveedor y un aspecto fundamental de su identidad cultural. La práctica de recolectar bayas, que da título al libro, es una manifestación tangible de esta profunda conexión. Imaginen por un momento caminar por un bosque, no como un visitante casual, sino como alguien que puede leer cada señal de la naturaleza, que conoce los ritmos de las estaciones, que entiende cómo cada planta y animal juega un papel en el gran tapiz de la vida. Este es el tipo de conocimiento íntimo y respeto por la tierra que Peters retrata en su libro. En nuestra sociedad moderna, donde muchos de nosotros vivimos en entornos urbanos desconectados de los ciclos naturales, el mensaje de Peters es particularmente poderoso. Nos desafía a reconsiderar nuestra relación con la naturaleza. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de vivir si viéramos la tierra no como algo separado de nosotros, sino como una extensión de nuestro ser? A través de las experiencias de Sarah, vemos cómo este conocimiento tradicional de la tierra no es un vestigio del pasado, sino una fuente de sabiduría profundamente relevante para nuestros desafíos contemporáneos.
Ya sea en términos de sostenibilidad ambiental, bienestar mental o seguridad alimentaria, las prácticas tradicionales MIMAC ofrecen lecciones valiosas. La recolección de bayas, por ejemplo, no es solo una actividad de subsistencia. Es una práctica que fomenta la administración responsable de los recursos naturales, el conocimiento intergeneracional y una profunda apreciación por los ciclos de la naturaleza. En un mundo que enfrenta crisis ambientales sin precedentes, este enfoque holístico de la relación entre los humanos y la naturaleza es más relevante que nunca. Peters también explora cómo la desconexión de la Tierra ha sido una fuente de trauma para la comunidad MIMAC. La pérdida de acceso a territorios tradicionales y la erosión del conocimiento ecológico son presentadas no solo como pérdidas culturales, sino como heridas profundas en el tejido de la comunidad. Sin embargo, el libro también muestra cómo la reconexión con la tierra puede ser una poderosa fuente de sanación y renovación. Al final, Los recolectores de bayas nos invita a todos, independientemente de nuestro origen, a reconsiderar nuestra relación con el mundo natural. Nos desafía a ver la tierra no como algo que poseemos, sino como algo de lo que formamos parte. En un momento en que la humanidad enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, este mensaje de interconexión y respeto por la naturaleza es más importante que nunca. Uno de los aspectos más conmovedores de los recolectores de bayas es su exploración de las relaciones intergeneracionales dentro de la comunidad MIMAC. A través de la relación en evolución entre Sarah y su abuela, Amanda Peters nos ofrece una poderosa metáfora de sanación y reconciliación. Al principio del libro, vemos una brecha significativa entre estas dos generaciones. Sarah, que ha crecido en gran parte alejada de sus tradiciones, inicialmente encuentra difícil conectar con su abuela y las prácticas que ella representa. Esta distancia no es solo personal, sino que simboliza la brecha más amplia creada por generaciones de políticas asimilacionistas y el trauma de las escuelas residenciales. Sin embargo, a medida que la historia se desarrolla, somos testigos de un hermoso proceso de reconexión. A través del acto de recolectar bayas y las conversaciones que surgen durante esta actividad, Sarah comienza a entender el mundo de su abuela de una manera nueva. La sabiduría que una vez pareció arcaica o irrelevante cobra vida, revelando su profunda relevancia para los desafíos contemporáneos. Este proceso de sanación intergeneracional nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares. En un mundo que cambia rápidamente, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado una desconexión similar con las generaciones mayores? ¿Qué sabiduría y conocimiento podríamos estar perdiendo debido a estas brechas? Peters no romantiza este proceso, nos muestra que es un camino lleno de malentendidos, frustraciones y momentos incómodos. Sin embargo, también nos muestra la belleza y el poder transformador que puede surgir cuando nos tomamos el tiempo para escuchar y aprender unos de otros. A través de esta relación, el libro también aborda temas más amplios de sanación comunitaria. Vemos cómo el conocimiento y las prácticas tradicionales, transmitidos de una generación a otra, pueden ser una poderosa herramienta para abordar el trauma histórico y construir un futuro más fuerte y resiliente. En última instancia, los recolectores de bayas nos recuerda que la sanación no es un proceso individual, sino colectivo. Nos muestra cómo, al tender puentes entre generaciones, podemos no solo sanar heridas personales, sino también fortalecer el tejido de nuestras comunidades y culturas. Un tema central en los recolectores de bayas es la notable resistencia y resiliencia de la cultura MIMAC frente a siglos de presiones asimilacionistas. Amanda Peters nos presenta una comunidad que, a pesar de enfrentar desafíos enormes, ha logrado mantener vivas sus tradiciones, lengua y conexión con la tierra. Esta resistencia no se manifiesta como una oposición frontal o un rechazo total del mundo moderno. En cambio, vemos una forma más sutil pero igualmente poderosa de resistencia, la persistencia de prácticas culturales como la recolección de bayas. Este acto aparentemente simple se convierte en un poderoso símbolo de continuidad cultural y afirmación de la identidad MIMAC. Peters nos muestra cómo estas prácticas tradicionales han sobrevivido a pesar de políticas gubernamentales diseñadas para erradicarlas. La resistencia se manifiesta en la determinación de los ancianos por transmitir su conocimiento, en los esfuerzos de la generación intermedia por mantener viva la lengua, y en el interés renovado de los jóvenes como Sarah por reconectar con sus raíces. Este aspecto del libro nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la resistencia cultural en el mundo moderno. En una era de globalización y homogeneización cultural, ¿cómo pueden las comunidades minoritarias mantener su identidad única? La historia de los MIMAC nos ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la adaptabilidad y la innovación en la preservación cultural.
Al mismo tiempo, Peters no presenta una visión idealizada o estática de la cultura Mi'kmaq. Vemos cómo la comunidad lucha con cuestiones de autenticidad y cambio. ¿Qué significa ser Mi'kmaq en el siglo XXI? ¿Cómo se pueden adaptar las tradiciones para que sigan siendo relevantes sin perder su esencia? La resiliencia de la comunidad Mi'kmaq también se manifiesta en su capacidad para sanar y crecer a pesar del trauma histórico. Vemos cómo las prácticas tradicionales, como la recolección de bayas, se convierten en herramientas para la sanación colectiva y la reconexión con la identidad cultural. En última instancia, los recolectores de bayas nos ofrecen un poderoso mensaje sobre la naturaleza dinámica y resistente de la cultura. Nos recuerda que la verdadera fuerza de una cultura no reside en su capacidad para permanecer inmutable, sino en su habilidad para adaptarse y florecer frente a los desafíos. Es un mensaje que resuena más allá de la experiencia específica de los Mi'kmaq, hablándonos a todos sobre el poder de la identidad cultural y la importancia de honrar nuestras raíces mientras navegamos por un mundo en constante cambio. En Los recolectores de bayas, Amanda Peters pone de relieve el papel crucial que desempeñan las mujeres en la preservación y transmisión de la cultura Mi'kmaq. A través de personajes como la abuela de Sarah y otras mujeres de la comunidad, el libro nos ofrece una poderosa representación del liderazgo femenino en la continuidad cultural. La figura de la abuela de Sarah emerge como un pilar de sabiduría y conocimiento tradicional. Es ella quien guarda los secretos de la recolección de bayas, quien conoce los ritmos de la tierra y quien mantiene vivas las historias y tradiciones del pueblo Mi'kmaq. Este retrato nos recuerda el papel vital que las mujeres mayores han desempeñado históricamente en muchas culturas indígenas como guardianas del conocimiento y transmisoras de la tradición. Peters no romantiza este papel, sino que nos muestra su complejidad. Vemos cómo estas mujeres han tenido que navegar entre la preservación de su cultura y la adaptación a un mundo cambiante. Han resistido los intentos de asimilación, manteniendo vivas prácticas y conocimientos que de otro modo podrían haberse perdido. La recolección de bayas, una actividad tradicionalmente realizada por mujeres en la cultura Mi'kmaq, se convierte en una poderosa metáfora de esta preservación cultural. Es un acto que conecta a las mujeres con la tierra, con su historia y entre sí. A través de esta práctica, vemos cómo el conocimiento se transmite de una generación a otra, creando un hilo ininterrumpido que une el pasado con el presente. Este aspecto del libro nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en nuestras propias culturas y comunidades. ¿Cómo contribuyen las mujeres a la preservación y evolución de nuestras tradiciones? ¿Qué podemos aprender de este modelo de liderazgo femenino basado en el conocimiento, la conexión con la tierra y la comunidad? Peters también explora cómo este papel tradicional de las mujeres está evolucionando en el mundo contemporáneo. A través del personaje de Sarah, vemos cómo las generaciones más jóvenes están encontrando nuevas formas de honrar y continuar este legado. Esto plantea preguntas importantes sobre cómo las culturas tradicionales pueden adaptarse y evolucionar sin perder su esencia. En última instancia, Los recolectores de bayas nos ofrece una poderosa representación del liderazgo femenino en la preservación cultural. Nos recuerda que la cultura no es algo estático que simplemente se hereda, sino algo vivo que se nutre y se recrea continuamente. Y en este proceso, las mujeres desempeñan un papel fundamental como guardianas, transmisoras y renovadoras de la tradición. Uno de los temas más poderosos y relevantes que Amanda Peters aborda en Los recolectores de bayas es el proceso de reconciliación y curación comunitaria. A través de las experiencias de Sarah y su comunidad, el libro nos ofrece una exploración matizada de lo que significa sanar de traumas históricos y reconstruir relaciones rotas, tanto dentro de la comunidad Mi'kmaq como con la sociedad canadiense en general. Peters no presenta la reconciliación como un proceso fácil o rápido. En cambio, nos muestra que es un camino largo y a menudo doloroso, lleno de desafíos y retrocesos. Vemos cómo la comunidad lucha con los efectos duraderos del sistema de escuelas residenciales, la pérdida de tierras y recursos, y las políticas de asimilación forzada. Estos no son simplemente problemas del pasado, sino heridas que continúan afectando las relaciones y el bienestar de la comunidad en el presente. Sin embargo, el libro también nos ofrece esperanza al mostrar cómo la comunidad está trabajando activamente hacia la curación. La práctica de recolectar bayas se convierte en una poderosa metáfora de este proceso. Es un acto que no solo conecta a la comunidad con su tierra y tradiciones, sino que también crea espacios para el diálogo, la comprensión y la sanación intergeneracional. Peters también explora cómo la educación y la concienciación juegan un papel crucial en el proceso de reconciliación. A través de los esfuerzos de la comunidad por compartir su historia y cultura con el mundo exterior, vemos un camino hacia una mayor comprensión y respeto mutuo.
Esto nos recuerda la importancia de escuchar y aprender de las voces indígenas en nuestros propios esfuerzos por construir sociedades más justas e inclusivas. El libro no se limita a abordar la reconciliación entre las comunidades indígenas y no indígenas. También explora la necesidad de sanación dentro de la propia comunidad Mimak. Vemos cómo las divisiones creadas por generaciones de políticas coloniales han dejado cicatrices que necesitan ser abordadas. El proceso de reconectar con las tradiciones y prácticas culturales se presenta como una forma poderosa de sanar estas divisiones internas. Los recolectores de bayas nos desafía a pensar en la reconciliación no como un destino final, sino como un proceso continuo de aprendizaje, comprensión y cambio. Nos muestra que la verdadera reconciliación requiere más que disculpas o gestos simbólicos, requiere un compromiso activo con la justicia, la restitución y el respeto mutuo. En última instancia, el libro nos ofrece una visión esperanzadora de lo que puede lograr una comunidad cuando se compromete con el difícil trabajo de la curación y la reconciliación. Nos recuerda que, aunque el camino puede ser largo y desafiante, es posible sanar heridas históricas y construir un futuro más justo y equitativo para todos. En Los recolectores de bayas, Amanda Peters resalta la importancia fundamental de la narración oral en la cultura Mimak, presentándola no solo como una forma de entretenimiento, sino como un medio vital para la transmisión de conocimientos, valores y la identidad cultural misma. A lo largo del libro, vemos cómo las historias y leyendas Mimak están entretejidas en la vida cotidiana de la comunidad. Durante la recolección de bayas, en las reuniones familiares o en momentos de enseñanza entre generaciones, las historias emergen como un hilo conductor que conecta el pasado con el presente y el futuro. Peters nos muestra cómo estas narraciones orales son mucho más que simples cuentos. Son repositorios de conocimiento ecológico, guías morales, explicaciones del mundo natural y espiritual, y vínculos tangibles con los antepasados. A través de las historias compartidas por la abuela de Sarah y otros ancianos, vemos cómo se transmite información crucial sobre la tierra, las plantas, los animales y las formas de vivir en armonía con la naturaleza. Este énfasis en la narración oral nos invita a reflexionar sobre nuestras propias formas de transmitir conocimientos y valores. En una era dominada por la información digital y la comunicación instantánea, ¿qué podemos aprender de esta tradición de narración oral? ¿Cómo podemos incorporar estos métodos de transmisión de conocimientos en nuestras propias vidas y comunidades? Peters también explora cómo la tradición de la narración oral ha sido desafiada y amenazada por las políticas de asimilación y la pérdida del idioma. Vemos los esfuerzos de la comunidad por revitalizar esta práctica, reconociendo su importancia no solo para la preservación cultural, sino también para la sanación y la construcción de la identidad. La narración oral en Los recolectores de bayas también sirve como un puente entre generaciones. A medida que Sarah escucha las historias de su abuela, comienza a entender su herencia de una manera nueva y profunda. Este proceso nos recuerda el poder de las historias para crear conexiones, fomentar la empatía y transmitir experiencias complejas de una manera que resuena emocionalmente. Además, el libro nos muestra cómo la narración oral puede ser una forma de resistencia y preservación cultural. En un mundo que a menudo prioriza la palabra escrita y las formas occidentales de conocimiento, la persistencia de la tradición oral Mimak es un acto de afirmación cultural y una declaración de la validez y la importancia de las formas de conocimiento indígenas. En última instancia, Los recolectores de bayas nos recuerda que las historias son más que entretenimiento, son la columna vertebral de la cultura, la identidad y la continuidad. Nos desafía a considerar cómo podemos preservar y honrar nuestras propias tradiciones orales y reconocer el poder de las historias para conectarnos con nuestro pasado, dar sentido a nuestro presente y guiarnos hacia el futuro. El 10º y último punto clave que exploraremos de Los recolectores de bayas es la delicada danza entre la tradición y la modernidad que Amanda Peters retrata a lo largo de la novela. Este tema se manifiesta de manera poderosa a través del viaje de Sarah y las experiencias de la comunidad Mimak en su conjunto. Peters no presenta la tradición y la modernidad como fuerzas opuestas e irreconciliables. En cambio, nos muestra un retrato matizado de cómo una comunidad indígena navega los desafíos y oportunidades del mundo contemporáneo mientras se esfuerza por mantener vivas sus tradiciones y valores ancestrales. A través de Sarah, vemos la lucha de muchos jóvenes indígenas por encontrar su lugar en el mundo moderno sin perder su conexión con su herencia cultural. Al principio de la novela, Sarah se siente distanciada de las tradiciones de su comunidad, habiendo crecido principalmente en un entorno urbano.
Sin embargo, a medida que se reintegra en la vida de la reserva y participa en la recolección de bayas, comienza a ver cómo los conocimientos y prácticas tradicionales pueden ser relevantes y valiosos en su vida contemporánea. Peters explora cómo las prácticas tradicionales, como la recolección de bayas, pueden adaptarse y evolucionar para seguir siendo relevantes en el contexto moderno. Vemos cómo la comunidad incorpora nuevas tecnologías y métodos en sus prácticas tradicionales, demostrando que la tradición no es estática, sino dinámica y adaptable. Al mismo tiempo, el libro no romantiza el pasado ni demoniza la modernidad. Peters reconoce los desafíos que enfrenta la comunidad Mi'kmaq, desde la pérdida del idioma hasta las presiones económicas y sociales. Sin embargo, también muestra cómo la comunidad está encontrando formas creativas de abordar estos desafíos, a menudo combinando conocimientos tradicionales con enfoques modernos. Un aspecto particularmente interesante es cómo Peters retrata la integración del conocimiento tradicional Mi'kmaq en contextos contemporáneos. Por ejemplo, vemos cómo el conocimiento ecológico tradicional puede ser valioso en los esfuerzos de conservación modernos, o cómo las prácticas de curación tradicionales pueden complementar la medicina occidental. Este equilibrio entre la tradición y la modernidad no se presenta como algo fácil o sin conflictos. Vemos las tensiones que surgen dentro de la comunidad, las diferencias generacionales en cuanto a qué aspectos de la cultura deben preservarse y cómo, y los desafíos de mantener la identidad cultural en un mundo globalizado. Los recolectores de bayas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias negociaciones entre tradición y modernidad. ¿Cómo podemos honrar nuestro patrimonio cultural mientras nos adaptamos a un mundo en rápida evolución? ¿Cómo podemos encontrar valor en las tradiciones antiguas sin quedar atrapados en el pasado? En última instancia, el libro nos ofrece una visión esperanzadora de cómo las comunidades pueden navegar este equilibrio. Nos muestra que es posible mantener una conexión profunda con nuestras raíces culturales mientras nos adaptamos y prosperamos en el mundo moderno. Es un mensaje que resuena más allá de la experiencia específica de los Mi'kmaq, hablándonos a todos sobre la importancia de la flexibilidad, la resiliencia y la autenticidad en nuestro viaje a través de la vida. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los recolectores de bayas de Amanda Peters, una obra que nos ha llevado por un camino de descubrimiento, reflexión y conexión profunda con la cultura Mi'kmaq. A lo largo de este episodio, hemos explorado 10 puntos clave que revelan la riqueza y complejidad de esta novela. Desde la importancia de la tradición y la cultura Mi'kmaq hasta el impacto duradero del sistema de escuelas residenciales, desde la búsqueda de identidad y pertenencia, hasta la profunda conexión con la tierra y la naturaleza. Hemos visto cómo las relaciones intergeneracionales pueden ser un camino hacia la sanación y cómo la resistencia y la resiliencia cultural han permitido a los Mi'kmaq preservar su identidad a pesar de los desafíos históricos. Peters nos ha mostrado el papel crucial de las mujeres en la preservación cultural, la importancia de la reconciliación y la curación comunitaria, y el poder de la narración oral en la transmisión de conocimientos. Finalmente, hemos reflexionado sobre el delicado equilibrio entre la tradición y la modernidad que la comunidad Mi'kmaq, como muchas otras, debe navegar en el mundo contemporáneo. Los recolectores de bayas no es solo una historia sobre los Mi'kmaq, es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias identidades, tradiciones y relaciones con la tierra y entre nosotros. Nos desafía a considerar cómo honramos nuestro pasado mientras nos adaptamos al presente y construimos nuestro futuro. La práctica de recolectar bayas, aparentemente simple, se revela como una metáfora poderosa de la continuidad cultural, la conexión con la tierra y la resistencia frente a la adversidad. Nos recuerda que a veces, en los actos más cotidianos, podemos encontrar profundas verdades sobre quiénes somos y de dónde venimos. Al cerrar este episodio, los invito a reflexionar sobre sus propias tradiciones y conexiones culturales. ¿Qué prácticas en sus vidas, por simples que parezcan, contienen profundos significados culturales? ¿Cómo pueden honrar su herencia mientras se adaptan a un mundo en constante cambio? Los recolectores de bayas de Amanda Peters es mucho más que una novela, es una invitación a la reflexión, la conexión y la acción. Nos recuerda que nuestras historias, nuestras tradiciones y nuestras conexiones con la tierra y entre nosotros son tesoros que debemos valorar, preservar y renovar constantemente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las páginas de este libro extraordinario. Espero que les haya inspirado tanto como a mí a explorar más profundamente sus propias raíces y a considerar cómo pueden contribuir a la preservación y renovación de sus propias tradiciones culturales. Recuerden, como siempre decimos en Obcast, que este ha sido solo un vistazo al brillante libro Los recolectores de bayas de Amanda Peters.
Aunque hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a sumergirse en la obra completa y experimentar la riqueza de la narración de Peters de primera mano. Les recomiendo encarecidamente que lean el libro por sí mismos. Encontrarán un enlace para conseguirlo en la descripción de este episodio. Hasta la próxima, queridos oyentes. Sigan explorando, sigan aprendiendo, y sobre todo, sigan contando sus propias historias. Hasta el próximo episodio de Obcast.